Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. El día de hoy vamos a estudiar la sección 6 del capítulo 1, titulado de las Sagradas Escrituras. La confesión dice así: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ella. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Oremos para comenzar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, dándonos ese conocimiento, Señor, esa sabiduría, esa receptividad, Señor, para escuchar tu palabra, para comprenderla, pero también, Señor, para amarla, para atesorarla y para ponerla por obra. Como dice esta sección de la confesión, Señor, tu palabra está completa, pero es necesario de tu Espíritu Santo para que sea vida en nosotros, Señor. Te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. La primera oración de la sección 6 dice: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Veamos algunos versículos que apoyan esta declaración. Segunda de Timoteo 3, versículos del 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leamos también Gálatas, capítulo 1, los versículos 8 y 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La segunda oración de esta sección dice: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas.
El versículo más claro que apoya esta declaración está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Y la última oración de esta sección de la confesión dice: reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. En el mismo libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, nos dice: de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué es lo que nos enseña en esta sección? Primero, que la revelación completa de Dios, ahora contenida en las Escrituras, es completamente suficiente para toda necesidad espiritual del hombre. Segundo, que es suficiente en toda época, no requiere añadidos. Tercero, que aún así es suficiente en cuanto a principios en vez de detalles, dejándole al hombre la aplicación de principios generales en ciertas instancias en su función de imagen de Dios. Cristo dijo ser la verdad en Juan 14:6, y creemos que Él encarnaba la verdad completa, como lo dice Colosenses 2:9. ¿No es este el punto de comparación en la primera afirmación de la epístola de los Hebreos, donde nos dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es la fiel imagen de lo que Él es? ¿No es este el contraste entre lo provisional y lo final, entre lo incompleto y por ende siempre receptor de añadidos, y lo completo, por ende incapaz de requerir cualquier añadido? Cristo, en cambio, según su propio testimonio, se reveló a otros, como lo dice Juan 15:15, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Si Cristo en el momento de su encarnación podía decir, todo lo he dado a conocer, entonces, ¿cómo puede alguien aceptar la posibilidad de que se necesita otra cosa más antes del regreso de Cristo? De modo que Cristo reveló toda la verdad a los apóstoles. Entonces, vemos que Pablo podía afirmar correctamente que había proclamado todo el propósito de Dios, como lo dice Hechos 20:27. No he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, dice Pablo en el versículo 20. Cada apóstol podía afirmar lo mismo. ¿Cómo entonces podría haber algo aún por revelar
que nos podría ser de provecho? Porque si aún ellos, los apóstoles, hubieran faltado en su deber de comunicarnos por medio de un registro escrito todo lo que Cristo había revelado, ¿no sería imposible que alguien, salvo un apóstol, supliera esta deficiencia? Pero el testimonio de Pablo en 2 de Timoteo 3, 15, 17, que lo leímos, claramente indica que no existe tal deficiencia, sino que las Escrituras son aptas para suplir perfectamente al creyente. ¿Y cómo podría Pablo en Efesios 6, 10 animarnos diciendo: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo? Una parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no estuviera completa, ¿cómo podría estar completa nuestra armadura? ¿No sería entonces defectuosa? Y si fuera defectuosa, ¿cómo podríamos resistir? Apocalipsis 22, del 18 al 19, también enseña la imposibilidad de añadir algo a la Biblia. Algunos mantienen que Juan solo estaba prohibiendo el añadir algo particularmente al libro que él estaba escribiendo, es decir, al Apocalipsis. Pero todos sabemos que Juan era el último apóstol sobreviviente, escribiendo el libro final. Él era consciente de este hecho. También deberíamos tomar nota de la expresión peculiar que él utiliza en Apocalipsis 22, 18. La palabra que se traduce a, de añadir a, normalmente se traduce como a, pero esta palabra griega es epi, la cual significa sobre, encima de o por encima de. Por lo tanto, esto indica que cualquier añadido a lo que está debajo, es decir, lo anterior, no puede ser. Si Juan escribió el último libro, ¿qué mejor forma para negar algo que se pudiera añadir a toda la Biblia que negando que algo se pudiera añadir a este libro? O igualmente podríamos argumentar que Juan solo prohibió la alteración de este libro en particular. Pero ¿quién se podría imaginar que Juan nos permitiría sustraer algo de la palabra de los otros libros de la Biblia y que solo protestaría para la alteración de su libro? Ahora, en cuanto a la última oración de la sección que nos dice: circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, las cuales deben ser ordenadas según la luz de la naturaleza y prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra. La Biblia nos enseña principios y debemos siempre regirnos a ellos. Pero es verdad que la Biblia no nos da los pasos a seguir para todas las situaciones que se pueden presentar. Como por ejemplo, no se nos dice dónde ni a qué hora debemos congregarnos, pero sí se nos dice el día que debemos hacerlo. No se nos dice el orden que debemos llevar el culto, pero sí se nos dice el contenido total de los ejercicios que se deben practicar en el mismo. El contenido de la adoración divina está prescrito por Dios. Las circunstancias del ordenamiento eclesiástico se han dejado en la esfera de las circunstancias. Hay libertad, pero solo dentro de los límites estrictos de la ley de Dios establecidos en forma de principios revelados en las Escrituras. No tenemos la libertad de modificar el principio ni en lo más mínimo, pero tenemos la libertad de llegar a entender el principio según los cambios en las circunstancias. Oremos para terminar. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos has enseñado que tu palabra está completa, Señor, y que es útil para toda cuestión espiritual, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dejado revelada tu palabra por escrito, y ahora podemos tenerla, Señor, cada uno de nosotros en nuestras manos. Podemos leerla, podemos aprender de ella, podemos amarla, podemos escudriñarla, Señor, y sabemos que en ella está todo el consejo de Dios.
Te damos gracias, Señor, porque no le falta nada a tu palabra, sino que está completa. Te pedimos, Padre, que nuestras vidas puedan regirse a ella, Señor. Pero también te pedimos, Padre, porque tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes, Señor, para poder entender lo que tú ya has revelado en tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos basarnos, Señor, en los principios que tú nos dejas en ella. Sabemos, Dios, que no tenemos todos los métodos, Señor, para llevar el culto o para regir nuestras vidas, Señor, pero sí tenemos todos los principios necesarios para poder hacerlo, como a ti te agrada, según tu voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.